Si llegaste hasta aquí, de verdad te felicito. Hiciste más que aquellos que nunca se atreven a iniciar algo nuevo. Y lograste demostrar que puedes cumplir lo que te propones y que puedes aprender aquello que te interesa. Y lo mejor es que no me lo demostraste a mí, no se lo demostraste al mundo, te lo demostraste a ti. Y eso es lo más importante. Continuemos con nuestras lecciones. El día de hoy vamos a hablar de la segunda estructura, el segundo sintagma. Este sintagma se llama present continuous o presente continuo. Y a diferencia del presente simple, en el presente continuo estamos hablando de algo que está ocurriendo. La diferencia entre algo que hago y algo que estoy haciendo es la que te voy a mostrar con un ejemplo en el que va a venir nuestro querido amigo Blue. Blue, ¿dónde estás? A la orden, jefe. Bienvenido, Blue. Es un gusto regresar al curso, señor. Ok, Blue. Cuéntame, ¿qué comes? Tacos, quesadillas, pizzas, hamburguesas, tortas, tamales, tostadas y todo lo que se me atraviese, señor. Y ahora dime, ¿qué estás comiendo? Ahora mismo no estoy comiendo nada, señor. ¿Entendiste? Vamos a poner otro ejemplo por si no quedó claro. Blue, ¿qué haces? Un poco de todo, jefe. A veces aparezco, a veces desaparezco, me teletransporto y como, bastante. Y ahora cuéntame, ¿qué estás haciendo? Respondiendo preguntas tontas. Muy bien, desaparece. Muy bien, esa es la diferencia entre el presente simple y el presente continuo. El presente simple sirve para expresar alguna cosa general. También se puede usar para expresar algo que está ocurriendo en el momento, pero para eso hay una herramienta más adecuada, una estructura más adecuada, que es el presente continuo. El presente continuo sirve para expresar algo que está ocurriendo en el momento en el que lo estoy expresando. Y si te fijas, algo que está ocurriendo en el momento en el que lo estoy expresando, y esta terminación es la que en español define al equivalente del presente continuo en inglés. En inglés también hay una terminación para esto, y es ing o ing, que simplemente se pronuncia ing. Vamos a poner un ejemplo, pero antes de poner el primer ejemplo, es hora de que conozcas al superhéroe de la vida real de esta estructura. Se trata de Dashrath Manjhi. Dashrath Manjhi era un obrero en un pueblo de la India. En este pueblo había muchas montañas, era un lugar muy rural, no había buena atención médica, no había muchos servicios que la gente en la ciudad los damos casi por hecho. Y a pesar de esto, él y su familia eran muy felices. Él tenía una esposa a la que quería muchísimo, a la que amaba con todo su corazón. Y un día su esposa fue a comprar frutas, verduras para hacer la comida, y él se fue a trabajar porque era un obrero, entonces fue a trabajar a donde tenía que trabajar. No encontré dónde trabajaba, pero él se fue a trabajar muy contento, le dio un beso en la frente a su esposa antes de irse y cada quien se fue por su lado. Habían quedado de verse esa misma tarde en su casa para comer sus sagrados alimentos después de que Dashrath se fuera al trabajo y volviera, y también después de que la esposa de Dashrath, cuyo nombre no pude encontrar, volviera del mercado. Así es que llegó la hora de salida de Dashrath, y cuando Dashrath va de regreso a su casa, saliendo del trabajo, se da cuenta que hay una multitud en la orilla de la montaña. Esa orilla de la montaña era el camino habitual de su esposa para ir al mercado y de regreso a su casa. Así que pensó, algo está pasando, tengo que ir a ayudar, vamos a ver qué fue lo que ocurrió. Enorme fue su impresión cuando llegó y vio que su esposa se había resbalado de una parte de la montaña y se golpeó bastante fuerte. Así que lo único que se le ocurrió fue llevársela cargando como pudo hacia el hospital más cercano. Pero el hospital más cercano estaba a 55 kilómetros, porque tenían que darle toda la vuelta a la montaña para poder llegar hasta allá. 55 kilómetros a pie es mucho más que un maratón. Son 15 kilómetros más que un maratón. Un maratón, una persona entrenada corriendo lo termina en unas 5 horas, no lo sé. Imagínate para Dashrath cuánto le tomaría
llevar a su mujer cargando hacia el hospital. Desafortunadamente, la esposa de Dazrat no lo logró, y Dazrat, con toda la tristeza en el corazón, no encontró otra cosa que hacer para sacar esa emoción de sí mismo, para que esa emoción no se lo comiera, para que esa emoción no lo destruyera por dentro. Así que tomó su martillo y su cincel y fue a golpear la montaña. Golpeó y golpeó y golpeó la montaña con toda esa tristeza que tenía en el corazón. Durante 22 años, todos los días, no faltó un solo día, porque le hizo una promesa a su mujer, y esa promesa fue que nadie más tendría que rodear la montaña para llegar al hospital. Después de 22 años de estar golpeando esa montaña todos los días con su martillo y su cincel, logró formar un camino de más de 100 metros a través de una montaña hecha completamente de piedra que llevaba desde su villa hasta el hospital. Por esa hazaña casi sobrehumana de formar un camino en una montaña siendo una sola persona con un martillo y un cincel, a Dazrat Manjhi se le concedieron varias condecoraciones en la India, de entrevistas para radio y televisión, e incluso se creó una estampilla postal con su nombre. Desafortunadamente, Dazrat Manjhi ya no está con nosotros, pero su legado vive en esa montaña de Bihar, India, y nos enseña que el amor y la dedicación pueden mover montañas. Ahora sí, es momento de comenzar a hacer ejemplos. Vamos a tomar a nuestro superhéroe de esta lección, Dazrat Manjhi, como sujeto para hacer los primeros 3 ejemplos. Blue, ¿estás por ahí? A la orden, jefe. Ok, Blue. Hagamos un ejemplo afirmativo, uno negativo y uno en pregunta, tomando a nuestro héroe de hoy, Dazrat Manjhi, como sujeto. Entonces empezamos por el afirmativo. Dazrat Manjhi is breaking a mountain, señor. Ok, Dazrat Manjhi is breaking a mountain. ¿Qué significa esto? Dazrat Manjhi es nuestro sujeto del día de hoy. Is, está, breaking, recuerdas que todo lo que termina en ing es continuo. Entonces, Dazrat Manjhi está rompiendo. La palabra break significa romper. A mountain. Seguramente esto ni siquiera tengo que traducirlo, pero por si acaso, a mountain significa una montaña. Dazrat Manjhi está rompiendo una montaña. ¿Cómo lo harías en pregunta, Blue? What is Dazrat Manjhi breaking? Ok. What is Dazrat Manjhi breaking? A mountain. ¿Qué está Dazrat Manjhi rompiendo? ¿Recuerdas que te había dicho que a veces en las preguntas el orden de las palabras era diferente? Bueno, este es uno de los ejemplos. No te preocupes, sigue siendo una pregunta. ¿Y cómo lo pones en negativo, Blue? Dazrat Manjhi is not eating masala dosa. Dazrat Manjhi is not eating ¿qué? Masala dosa. Masala dara. ¿Qué es masala dara? Como un burrito que hacen en la India. Ok. Me interesa. Si son burritos de la India, me gustaría ir a probarlos. Muy bien. Dazrat Manjhi is not. ¿Recuerdas? Esta es la negación. Siempre hay una negación. Se pone después del auxiliar. Luego eating, que es comer. La palabra eat, ¿recuerdas? Comer. Cuando le agregas el ing, comiendo. Y masala dara, que es este burrito que nos mencionó Blue. Bueno, esta cosa que es como una tortilla que hacen en la India. En resumen, mis queridos superhéroes, en el presente continuo la estructura es la misma que utilizamos en el presente simple. Solo cambian 2 cosas. Y esto es muy importante que tú lo aprendas. En todas las estructuras solo cambian 2 cosas. El auxiliar y la forma del verbo. Siempre esto recuérdalo. Solo cambia el auxiliar y la forma del verbo. Con estos 2 que cambies, ya cambias completamente la estructura. Y cuando te aprendas estos 2 y sus estructuras, vas a dominar la mayor parte del inglés. Una vez que domines estos 2 con sus estructuras, lo único que queda es aprender vocabulario y aprender a pronunciar, pero eso es un poco más sencillo que aprender las estructuras. Créeme, a mí me tomó 8 años aprenderme las estructuras y quiero que tú las aprendas en menos de 2 meses. Y que lo demás para ti sea solo perfeccionarte en lugar de estar perdido como yo, que me estaba comiendo casi los mocos tratando de aprender.
Eso ha sido todo por esta lección. Nos vemos en la próxima con una estructura nueva. Hasta entonces, practica, aprende, estudia, pero sobre todo, diviértete. Dedicado en respetuosa memoria de Dazrat Manji.